Pues mucho gusto, gracias por la oportunidad de presentarnos ante ustedes a nombre del señor magistrado Juan Ramón y también del señor juez Advento. Les quiero decir que es un honor el podernos presentar en esta ocasión, que se trata de un ciclo de actualización que el Instituto de la Judicatura Federal diseñó especialmente para los compañeros que nos desenvolvemos en la materia civil y mercantil. Aquí se ha platicado acerca del auge que tuvo la capacitación en materia penal, esto desde luego con motivo pues, de la reforma constitucional, de la implementación del nuevo sistema, y desde luego lo entendemos, pero a veces los de materia civil nos sentimos un poquito abandonados y por eso se agradece a la institución el que programe este tipo de encuentros para el intercambio de las ideas y desde luego con el programa de la licencia de tipo académico que nos permite concentrarnos de tiempo completo en estas actividades para hacerlo de forma más provechosa y un poquito más profunda. Les agradezco a ustedes por su atención. Desde luego el reto que representa para mí en lo personal el venir ante ustedes, ante un auditorio especializado, sumamente especializado, quienes van abriendo los criterios en la materia, como son jueces y magistrados, pues desde luego es un reto muy grande. Pero a la vez sé que me encuentro entre compañeros y amigos y con esa magnanimidad y amabilidad que sé que los caracteriza, pues es que me atrevo a presentarme ante ustedes. También bajo una premisa que me enseñó uno de los directores de este instituto, el magistrado ya se jubiló, Vázquez Mellado, muchísimas gracias, que decía: nadie sabe tanto que no tenga nada que aprender, nadie sabe tampoco que no tenga nada que enseñar. Así que, y el tema que nos reúne aquí es la usura, así que vamos a empezar a hablar del pecado, porque el pecado de usura es uno de los 7 capitales, ¿verdad? Y esto bajo una tradición de la Iglesia Católica, 1508, ustedes saben, la visita de Martín Lutero al Vaticano, y ahí en vez de encontrar ese ambiente de misticismo, ese voto de pobreza hecho realidad, pues se encuentra que están construyendo nada menos la Basílica de San Pedro, que existe una gran cantidad de recursos económicos, que existen obras de arte que ustedes pueden admirar, en el que yo llamo el Museo Vaticano, más allá que un centro religioso, y desde luego pues el Papa recurre a todo tipo de estrategias para reunir más recursos. Una de esas estrategias es la venta de indulgencias en toda Europa, en donde se le habla a las personas del riesgo que tienen de ser eternamente condenados a causa de sus pecados, pero que existe una solución, y es que si ustedes aportan una generosa limosna, todos sus pecados en ese momento serán perdonados. Se decía que tan solo tenía que tocar la canasta, esa moneda, y así de rápido todos sus familiares que se encontraban en el purgatorio iban a ir al reino de los cielos. Entonces, si quieren ustedes aprovechar, ahorita va a pasar una señorita, porque tengo el don de conceder indulgencias y también puedo interceder en la visitaduría judicial. Esa es la situación que encontró Martín Lutero y lo hizo reflexionar acerca del estado de los valores de la religión católica, al grado de que siendo un monje apegado al culto, un monje ortodoxo, cambió radicalmente su posición ideológica y declaró que no necesitamos un sacerdote para tener comunicación directa con Dios. Igualmente declaró que muchas de las políticas religiosas
de los papas católicos, pues eran simplemente con fines de dominación, de sumisión del pueblo cristiano, ¿verdad? Pero con intereses económicos, entonces había que hacer otra cosa. Y por ejemplo se le ocurrió que entre tanta cuestión que tenía que cambiar, pues estaba la prohibición de la usura. Oyeron ustedes del monje Savonarola, que era el que proponía que a todos los usureros se les quemara en la hoguera porque es un pecado capital. Y a partir de esta nueva interpretación de Lutero, cuando vuelve a su país de origen, Alemania, que era un país de feudos, Federico III, que era uno de los feudales más poderosos, es quien lo protege de la ira del Papa. El Papa lo mandó excomulgar, lo mandó detener, y sin embargo Federico III lo mantuvo oculto para proteger su vida, pero igualmente para aprovecharse de la nueva ideología, que esa sí permitía medrar, esa sí permitía el cobrar un interés. Y bajo esta nueva idea es que esos feudos, que eran comunidades autosuficientes en cuanto a defensa y producción y solamente para su exclusivo consumo, pues se abren al comercio entre otros feudos. Se inicia lo que conocemos como el capitalismo. Después de Martín Lutero, que fue el gran ideólogo, viene Juan Calvino, que fue el gran instrumentador de todas esas 96 tesis de Lutero. Y lo que hace Calvino es que es invitado a la ciudad de Ginebra para gobernar, siendo un clérigo y un abogado. Es invitado a gobernar la ciudad de Ginebra como un estado religioso, pero un estado religioso que tiene esta apertura hacia lo moderno, que tiene esta apertura a facilitar las relaciones de comercio, y por ejemplo Ámsterdam, la misma Ginebra, se constituyen como grandes ciudades de comerciantes para poder hacer frente a otro grupo de comerciantes que estaba floreciendo en Florencia, ¿sí? De ahí la novela de Shakespeare acerca de el mercader de Venecia, ese tipo de cuestiones que nos dan en este análisis sociológico e histórico, pues la referencia de cómo el derecho no está exclusivamente limitado al estudio de las normas jurídicas como derecho positivo, vigente, que aplicamos todos los días, sino sobre todo en una materia como la civil, en donde tenemos el respaldo del artículo 14 constitucional en su tercer párrafo, que nos permite que a falta de ley expresamente aplicable acudamos a los principios generales del derecho, en un principio de hermenéutica jurídica, bajo la concepción de que todo lo que pueda ocurrir en el régimen civil se tiene que encontrar expresamente o tácitamente inmerso en las normas y su interpretación, pues entonces los jueces civiles como nosotros no tenemos un límite en cuanto a las fuentes de derecho para poder solucionar los problemas que llegan a nuestra mesa. Y de esta manera transcurren los siglos, se desarrolla la corriente económica del capitalismo, se progresa a pasos agigantados, por eso se habla del Renacimiento, ¿verdad? A partir del 1500 se descubrió un nuevo mundo de oportunidades para la expansión geográfica, para la expansión económica, para la expansión territorial, para el establecimiento de nuevos centros de población y de producción para las colonias. Y es hasta 1891 en que el Papa León X expide una encíclica importante que ahorita vamos a ver que tiene algo de relación con el tema que vamos a tratar. Y esa encíclica se llama Rerum Novarum, porque así como existe un status quo, un estado de las cosas, un estado de normalidad, que es en el que nacemos, en el que nos desenvolvemos, y es el que siempre internamente tratamos de cambiar, pues así llegan momentos de cambio social para toda la humanidad.
Y esta encíclica Rerum Novarum de 1891 marca un momento importante de renovación. Y miren ustedes cómo se planteaba ahí. Dijo el Papa León XIII: por ser el hombre el único animal dotado de inteligencia, hay que concederle necesariamente la facultad, no sólo de usar las cosas presentes como los demás animales, sino poseerlas también con derecho estable y perpetuo. Esta idea fue novedosa en su momento. Así como en la actualidad el tema de los derechos humanos se encuentra inmerso en la temática social, así como las escuelas de derecho van adecuando sus planes de estudio para incorporar estos temas frescos, ¿verdad?, que surgen del cambio constitucional. Igualmente el tema de la propiedad en su momento fue de gran importancia y produjo un cambio de mentalidad en todas las personas. Y esta encíclica, desde luego, viniendo de un líder religioso, pues tenía también un contexto espiritual, un contexto de dignidad personal. Miren ustedes la otra parte. No deben considerar al obrero como un esclavo, que deben respetar la dignidad de la persona y la nobleza que a esa persona agrega el carácter cristiano. Entonces, estos son actualmente conceptos constitucionales, ¿verdad? La dignidad es el principio rector del sistema de los derechos humanos según la reforma constitucional de 2011. Tenemos la tesis de la Corte, que es una tesis aislada, se llama Dignidad Humana. El orden jurídico mexicano la reconoce como condición y base de los demás derechos fundamentales. Pero son conceptos que vienen de tiempo atrás, tiempos en donde se llegó a un extremismo que había que moderar, que había que limitar. Ese movimiento pendular de la historia, desde el más alto grado de opresión hasta el más alto grado de liberalidad y de vuelta, ¿verdad? Ese proceso dialéctico, histórico, entre un menos y un más, y entre todos los intermedios que nos van ubicando a lo largo de nuestra vida, con capacidad de distinguir y con capacidad de fijar, sobre todo en una función rectora del derecho como la que ejercemos los jueces, qué es la normalidad, hacia dónde tenemos que tender y qué tanto es permisible a los gobernados en el régimen de libertades que se vive. El derecho de propiedad, entonces, tiene que ver en un ámbito filosófico, en un ámbito sociológico, ahí entra lo religioso, y en un ámbito científico. La enseñanza actual del derecho tiene que tocar esos puntos. Y el derecho de propiedad, entonces, no es solamente una cuestión de lo que puedo detentar. El derecho de propiedad tiene una raíz en la naturaleza humana, porque habitamos un mundo material. Como decía Madonna, una chica material en un mundo material, y necesita cuestiones materiales. Necesitamos alimento para subsistir, para sostener nuestro cuerpo. Necesitamos dinero para intercambiar bienes y servicios. Necesitamos un techo donde dormir, y desde luego una casa cuesta dinero, ¿sí? Y la Comisión de Derechos Humanos en Washington definió en el 82 que una casa no es una cueva donde el ser humano se pueda guarecer de las inclemencias del tiempo. Dijo, es el lugar donde es sujeto de reconocimiento y amor, ¿sí? Porque es el lugar en donde yo me siento útil, necesario y querido. Ese es el hogar. Necesitamos saber que tenemos pertenencia a un sitio, que como integrante de la familia tengo un papel especial que ninguna otra persona puede llenar.
Y eso es lo que me hace volver todas las tardes, todas las noches a ese hogar. Bueno, pues ese hogar, entérense, tiene un precio y es objeto de comercio. Cuando yo era niño me sentía seguro en mi casa, salía al jardín, me subía al árbol. Fue muchos años después que me enteré que ese lugar sagrado se podía comercializar. Pero entonces atiende a distintas características ideológicas y a distintas finalidades que desde luego dentro de la obra humana todas ellas son admisibles, y dentro del derecho civil desde luego también todas ellas son permisibles. Los derechos patrimoniales desde luego son mucho más amplios que la propiedad de un teléfono, la propiedad de un lápiz, la propiedad de una botella con agua. Todo esto cuesta dinero, todo esto lo necesito para poder vivir. Pero estos derechos patrimoniales también se integran con el patrimonio inmaterial. Ustedes conocen los atributos de la personalidad, el nombre, la nacionalidad, desde luego el estado civil, que son derechos que nos reconoce el Estado y que nos permiten transitar por la vida también representándonos frente a los otros sujetos, ¿verdad? Y exigirles el respeto de esa dignidad que emana de ser los propietarios de los propios derechos de los que estamos hablando, materiales e inmateriales. La Constitución mexicana ha tenido una larga tradición en el desarrollo de todos estos temas también. Y para poder seguir adelante y hablar a ustedes de ese tema central de la usura, me gustaría poner en contexto cuál es nuestro régimen constitucional. Fíjense ustedes, en 1857 se decía en el artículo 1 de la Constitución: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución. Esa es una Constitución humilde. En la licenciatura se nos enseñó que no había nada antes que la Constitución y que no había nada por encima de la Constitución. Sin embargo, aquí precisamente un ordenamiento originario constitutivo del Estado mexicano de hace 160 años está reconociendo que los derechos humanos preexisten al origen constitucional del país. Entonces, los derechos humanos, como derecho natural, reconocen una esencia humana que tiene que ver con la capacidad de disfrute de todos los bienes, ¿sí? Esta Constitución ya está inspirada por tesis justnaturalistas y que reconocen al ser humano esa dignidad que le faculta a dominar sobre toda la creación. Y entonces, primero existe la persona y después existe el régimen del derecho. Porque cuando la persona existe en lo individual, no necesita el derecho, porque no tiene que disputar propiedad ni posesión con otras personas. Es cuando entra en contacto con otros de su misma especie, con otros de la misma calidad, cuando existe entonces esa primera confrontación que va a llevar al reparto de los bienes. Y en sociedades avanzadas de millones de personas como las que vivimos, con relaciones tan complejas en todos los órdenes, pues necesitamos realmente una regulación que imponga límites y modalidades al ejercicio de nuestros derechos. Es entonces que la sociedad representa un reto al ser humano individualmente considerado, porque los necesito a ustedes para poder convivir, pero cada uno de ustedes representa
el que yo tenga que renunciar y poner límites al ejercicio de mis derechos. En esta mañana ustedes son los más importantes de entre todos los que nos encontramos aquí, porque sin ustedes lo que nosotros podamos decir no tiene ningún receptor, ¿sí? En realidad esa regla de que el líder es líder porque tiene un seguidor se representa en todas las relaciones humanas e igualmente lo vemos representado respecto a las relaciones de derecho. Vean ustedes, por ejemplo, una teoría pura del derecho como la de Hans Kelsen, que desde luego tiene un gran valor histórico, sociológico, de técnica y jurídico, porque en eso se sustentó todo el desarrollo del derecho del siglo XX. Pero esa teoría pura del derecho olvidó un ingrediente especial: el ser humano, porque plantea el culto a la norma, la subordinación de los intereses humanos a la norma objetiva y positiva. Tan es así que esa teoría posibilitó graves excesos durante la primera mitad del siglo XX. Excesos en cuanto a la dominación, en cuanto al sometimiento, en cuanto a graves estragos, desde luego olvidando del todo la dignidad humana. Y es posteriormente que existen cambios constitucionales. En el artículo 1 de la Constitución de 17 se da un cambio diametral a la que acabamos de mencionar. Decía ese artículo 1: en los Estados Unidos mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Esta es ya una Constitución soberbia. Es soberbia en los dos sentidos. Es soberbia porque desde luego es la Constitución de un Estado soberano, pero es soberbia porque tiene ese desplante de que nosotros que nada tenemos, la Constitución nos otorga garantías, y nosotros que nada merecemos nos da permiso de gozar, de retozar como niños en un jardín, ¿sí? Disfrutando de las liberalidades que tiene. Yo, Juan, rey de Inglaterra, en 1214, que todo lo puedo como soberano, me comprometo a aún no hacer, no entrar a su casa sin permiso. Y esa fue la base del constitucionalismo moderno, del constitucionalismo escrito, que surge como una autolimitación del poder omnímodo del monarca. Y eso es lo mismo que leemos en esta Constitución de 17. Todo individuo gozará de las garantías que esta Constitución les otorga. Esto es, antes de la Constitución no hay nada, ustedes no tienen ningún derecho. Y con la Constitución siguen sin tenerlo, hasta que la propia Constitución les da, ¿sí? Y la única diferencia con Juan es que Juan era persona y la Constitución del 17 es cosa. Es una Constitución que tiene sus avances socialistas, ¿verdad? Sin embargo, es una Constitución que desprecia al ser humano. Por eso fue importante que a partir de una desaparición forzada de un juglar por condena internacional, nos llega a todos los ámbitos del gobierno mexicano la obligación del cambio. En el 2000 oímos al presidente Fox prometer una nueva constitución para México y no lo hizo. Nos prometió solucionar el conflicto de Chiapas en 15 minutos, tampoco lo hizo. Nos prometió que todos los tribunales jurisdiccionales iban a estar en el Poder Judicial, ahí deben estar, pero tampoco lo hizo. Es hasta 2011, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, el caso Radilla, que condena a todas las instancias del Estado mexicano. Y entonces el Congreso de la Unión
se constituye en constituyente permanente y reforma la Constitución. Si eso no es un grado máximo de intrusión de las instancias internacionales en el régimen interno de uno de los Estados miembros, pues yo no me imagino una cosa más grave. Pero qué bueno, porque el resultado de esa reforma es que ahora el capítulo se llama de los derechos humanos y sus garantías. Perdón, se llama de los derechos humanos, ¿sí? Y dice más o menos que en los Estados Unidos mexicanos toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que sea parte. ¿Sí? Entonces, esta es la reforma que yo llamo de volver al futuro, volver porque viene a reinstalar el concepto de la Constitución del 57 sobre derechos humanos, ¿verdad? Sobre ese origen que pone a la persona en el vértice del derecho, ¿sí? Pone a la persona como creador de la norma, como usuario de esa herramienta jurídica y finalmente como destinatario del propio régimen de derecho. Y eso me parece un gran avance, porque cambia la concepción que se tuvo durante 100 años en el sentido de que lo importante es la cosa y el ser humano debe amoldarse a la cosa, para ahora traernos una postura en la que el ser humano es quien necesita las cosas para servirse de ellas, ¿sí? Es ver al derecho como herramienta, no como jaula. Y quienes tenemos la fortuna y la posibilidad de ejercer el poder judicial de la Federación para poder darle sentido a estas normas, somos nosotros aquí presentes. Esta reforma es una reforma cartesiana, porque sigue esa nueva tesis del Renacimiento también de René Descartes, en cuanto a poner al ser humano en el centro de la creación, ¿sí? El mundo a la medida del ser humano, y ya no hay una sumisión ni a las cosas ni a lo divino, sino al mundo material, al momento actual, esos conceptos filosóficos del aquí y el ahora que nos ubican como los que podemos producir el cambio que necesita nuestro país. Y ese es el régimen constitucional del que disfrutamos actualmente, ¿verdad? También en el ámbito internacional tenemos la Convención Americana de Derechos Humanos, tiene un artículo 21 y desarrolla estos puntos. El punto 1 dice: toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Esto lo dijo el Papa León X. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. El punto 2, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. Este es un artículo 27 constitucional que tenemos mucho más desarrollado. La ley da, pero también quita, sino que es la extinción de dominio, en donde al ser humano, al ciudadano de bien, se le da, se le reconoce, se le permite poseer la propiedad y multiplicarla, pero al ciudadano de mal se le quita todo lo mal habido y aún la ciudadanía. ¿Sí? Los acuerdos de la Comisión de Palermo de 2000, ¿verdad? Todo ese tipo de
de legislación novedosa que tiene como objeto limitar el delito y privar al delincuente del producto del delito. Y finalmente el punto 3 de este artículo 21 que dice: tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Y aquí la Convención Americana de 1969 acoge la teoría de Thomas Hobbes en el Leviatán, escrito en 1651. El hombre como lobo del hombre. Creo yo que ya deberíamos de pasar a nuevas teorías. El lobo, ese concepto del lobo lo entendemos gráficamente, ¿verdad? El lobo es un animal salvaje que representa un peligro real para el ser humano, en donde no hay equilibrio de fuerza física y ni en cuanto a la voracidad, pero se hace una representación ideológica de que hay seres humanos que tratan de devorar a otros seres humanos, el ser humano como verdugo de su propia especie. Pero en la representación literal, recuerden ustedes el cuento de la Caperucita Roja. En la actualidad ese cuento es irracional, ¿verdad? Sería reprobable en todos los sentidos. Un leñador que tala los bosques, que mata a la fauna silvestre, pues está cometiendo delitos ambientales. Este lobo, en la actualidad, como especie en peligro de extinción, pues es objeto de protección especial. Hay quienes ya reconocen derechos a los animales. Y finalmente, si ese leñador se acercara a la Caperucita, también podría ser acusado de acoso. Entonces, lo que nos representa esta reflexión es que el derecho tiene un tiempo y un lugar determinado, un momento de entendimiento y un momento de utilidad, y que el avance social y de los conceptos sociológicos pues no puede estar amarrado a una norma estática, sino en constante evolución. ¿Sí? Ahora, desde otro punto de vista, hay autores como Jean Baudrillard y este señor es un vietnamita que vive en Alemania, escribe en alemán y critica a China, se llama Jung Chul Han. Él y Jean Baudrillard desarrollan la teoría de que el lobo ha mutado, no permanece estático. Imagínense desde 1651 los bosques de Alemania, ¿verdad? Los cuentos de Andersen, de Grimm, de los hermanos Grimm. Imagínense cómo era la naturaleza en ese tiempo en Europa, ¿no? Y desde luego no es lo mismo actualmente. Así que los filósofos proponen que el lobo ha mutado en rata. Y esto me permite hacer una analogía con lo que pasa con los intereses. Esto me lo explicó un amigo. La carrera de la rata se refiere a que cuando yo veo a la rata está aquí. La intento alcanzar para acabar con ella, pero la rata corre 30 centímetros, no se va. Y eso es un reto que me hace, y entonces yo vuelvo a dar el paso para plantarle el pisotón y se vuelve a alejar. La carrera de la rata no es una carrera franca, decidida, de huida. La carrera de la rata siempre es de reto, siempre está ahí, un poco más lejos, y en realidad me va atrayendo hacia ella, en lugar de que yo le represente un verdadero peligro. Pero puedo luchar contra un lobo, y aunque el equilibrio de fuerzas no sea exacto, puedo lastimarlo, puedo sacarle un ojo, puedo hacerlo huir. Puedo alcanzar a una rata, o ponerle una ratonera, o ponerle veneno. Pero el enemigo también vuelve a mutar, y se convierte en un escarabajo. Y el escarabajo va por debajo de la tierra, y ya ni siquiera lo puedo ver.
necesito utilizar pesticidas, contaminar la tierra para poder terminar con el escarabajo. Pero en ese momento nuevamente ha mutado y el enemigo del ser humano se ha transformado en un virus o en una célula cancerígena que está dentro de mí, que está en mi organismo, que se confunde con mis propias células, y entonces la destrucción del enemigo involucra la autodestrucción del ser humano. ¿Y qué pasa con un sistema financiero en donde se nos paga a través de una cuenta bancaria? Ahí se deposita nuestra nómina, se representa nada más con ceros y unos en la pantalla del ordenador, y eso nos hace sonreír el día de pago, ¿verdad? Y para pagar, pues con una tarjeta de crédito, la entrego, ¿sí? Y no veo el dinero. Simplemente el banco hace una operación de transferencia electrónica y me quita los ceros de mi cuenta y se los abona al comerciante. Pero el que sigue siendo poseedor de ese valor, pues es el mismo banco. Y si pido un crédito, pues simplemente me anotan un 1 con un 0 en mi propia cuenta, ¿sí? Y entonces y esto pasa también con la cuenta personal del comerciante y con la cuenta personal del gobernante. Todos somos asalariados, todos aquí en el Poder Judicial, y podemos tener cierta clase de holgura. Sin embargo, pues estamos limitados por esas fuerzas del mercado y por esa tenencia única de ese enemigo invisible que, a la vez que nos posibilita las capacidades en nuestra vida, capacidades de compra, de realización de nuestros proyectos, pues a la vez nos tiene cautivos y prisioneros de los intereses que nos cobra también el banco. Entonces, creo que la analogía con el virus se mantiene presente más allá de esa primera idea de 1651 de Thomas Hobbes en el Leviatán, que lo acoge como norma jurídica internacional la Convención Americana en 1969. Y a partir de esto hay otros temas. Por ejemplo, aquí entramos al de el patrimonio ajeno y los fines propios. Dicen que son 3 libros clásicos los que regulan toda la teoría económica moderna. Uno es El origen de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Otro es Principios de tributación, de David Ricardo, y por supuesto El capital, de Carlos Marx. Son las ideas originalistas de todo el sistema económico que regulan desde luego ya la idea capitalista de la última mitad del milenio pasado, y por ahí seguimos sin datos de que esto pueda cambiar. En El origen de la riqueza de las naciones, Adam Smith hace una afirmación interesante. Dice: la suma de todos los intereses individuales es el bien común. Nadie da nada por nada. Todo mundo hace algo esperando su propio provecho. Cuando presentamos un currículum tratando de presentarnos ante un empleador, lo que estamos es poniendo sobre su mesa nuestras capacidades para que vea en qué nos puede ocupar, cómo se puede servir de nosotros, ya sea por juventud, por preparación, por experiencia previa, ¿sí? Pero entonces no me va a nombrar, no me va a contratar para favorecerme a mí, lo va a hacer precisamente para poder obtener el mayor provecho a cambio del salario que ofrece. Y ese salario, ahorita lo vamos a ver, no es negociable, ¿sí? Entonces, una tesis del bienestar general se basa en que todos los participantes de la sociedad obtengan en alguna medida un provecho de su interacción social, pero siempre limitada
por la búsqueda del interés individual, por tanto, el interés egoísta. ¿En qué me voy a beneficiar? ¿Me ofreces un bien? ¿Me va a servir? ¿Realmente me conviene en cuanto a condiciones de precio y de calidad y de cantidad? De otra forma, para favorecerte, simplemente no lo voy a comprar. ¿Sí? Entonces, es importante el concepto. David Ricardo redondea la idea porque habla de dos leyes, las llama leyes, la de hierro de los salarios y la de la renta decreciente. En la ley de hierro de los salarios, repito, todos tenemos un precio, todos estamos sujetos al máximo provecho que podemos obtener por nuestra industria, por nuestra capacidad, por nuestro tiempo, por nuestros servicios. Y esos servicios, como si fueran un insumo en un proceso de producción industrial, pues se evalúan en un precio. ¿Sí? Y esa ley de hierro de los salarios tiene como característica que a nadie se le va a pagar más allá de lo estrictamente necesario para poder subsistir. También se llama el salario de subsistencia, porque apenas es suficiente para que tenga yo un lugar donde dormir, recuperar fuerzas, tenga posibilidad de comer algo para volver a nutrir mi organismo y recobrar mis energías y volver a rendir por una jornada de trabajo más. En realidad, estas ideas pues nada tienen que ver con la dignidad humana, solamente se trata a la capacidad de producción humana como un factor más en el proceso de producción. ¿Sí? Y la ley de la renta decreciente, que tiene que ver con el mercado de oferta y demanda, ¿sí? Se decía, las tierras más cercanas al centro de población son las más caras porque están cerca. Dicen que en el mercado inmobiliario hay 3 reglas para valuar un inmueble: ubicación, ubicación y ubicación. Entonces, los terrenos más asequibles pues son los más caros. Ahora, esos terrenos destinados a la labranza, llega el momento en que se agota su capacidad de producción, disminuye, y entonces necesitamos rentar los siguientes terrenos, los del siguiente círculo radial, ¿sí? Y cuando se agotan nuevamente, tenemos que irnos más lejos. Eso pasa en los centros de población, ¿verdad? Eso influye en los valores de mercado de los bienes inmuebles. Y entonces, a mayor lejanía, menor precio. Pero cuando se agotan los bienes más cercanos, hay que irnos a los siguientes y se vuelven más caros. Bueno, lo mismo pasa con el crédito. Los créditos más bajos se van a tomar más pronto y eso va a elevar la demanda y entonces los intereses van a subir. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de la renta decreciente, siempre ascendente. Y Carlos Marx, en El Capital, un capítulo 24, es un cuento, por eso me gusta. Dice que en el principio, es como la hormiga y la cigarra, en el principio a todos se nos repartió por igual riqueza, pero algunos se dedicaron a la fiesta y la vagancia y gastaron todo, y cuando amaneció, lo único que le quedaba era su fuerza de trabajo. El otro grupo se dedicó a producir, multiplicó, la parábola de los talentos, ¿sí? Y al otro día pues tenía tanto capital que ya era imposible ponerlo en circulación. Y entonces contrató la fuerza de trabajo de los desposeídos y estos le sirvieron para acrecentar su producción. ¿Sí? Aunque es una fábula, la veo muchas veces contada, les digo a ustedes, la hormiga y la cigarra, es exacta, y la parábola de los talentos en la Biblia, todas estas historias cuentan lo mismo, así que algo de verdad debe haber.
¿sí? A partir de entonces, tenemos aquí que el patrimonio propio y los fines ajenos, o el patrimonio ajeno y los fines propios, son una dialéctica constante. Necesito de ti para poder desarrollarme yo. Necesito tu opinión para poder valorizarme yo. Necesito tu capital para poder hacer realidad mis ideas, mis empresas, mis ideales de producción, ¿sí? Entonces, si cuento con un capital, pongo en funcionamiento el capital y produzco. Pero si no lo tengo, pues entonces tengo que tomar el que ustedes me ofrezcan amablemente, bondadosamente, dadivosamente, misericordiamente, ¿sí? Es el aviso de un crédito. Hay que ir. Para que con los recursos ajenos se puedan materializar mis ideas, ¿sí? Es otra forma en donde se ve que existe una convivencia, una coexistencia, una complementación del ser humano frente a los otros seres humanos. Y mi egoísmo individual me dice que ese negocio que he ideado es el mejor para mí, pero necesito el capital que otro tiene y que yo no dispongo. Y cada uno de ustedes va a decir, yo te lo aporto, pero espero el retorno de mi inversión y un premio adicional. Porque así son los seres humanos en esa relación egoísta de intereses propios. Y fíjense cómo a partir de esa forma de suceder las cosas, pues se han construido grandes ciudades y grandes imperios y grandes fortunas familiares y personales. Entonces, aun cuando logremos entender el origen oscuro de las intenciones del empresario, pues igualmente podemos reconocer el beneficio de la producción. Es simplemente entender en qué mundo nos movemos. Y este premio representa el interés de permitir el uso del capital para la consecución de los fines del otro, ¿sí? Tengo dos objetivos. Uno, que se me reintegre el capital y que se me entregue un poco más. Y eso es ya una actividad productiva. Eso ya es un negocio, eso ya es una empresa, ¿sí? En materia civil existe el mutuo, prestar con derecho a exigirlo de vuelta, y el mutuo con interés, que incluye el premio, ¿sí? Y de ahí surge, en ese mutuo civil, de ese mutuo civil, surge el ánimo de especulación mercantil y el tráfico, que es la operación reiterada del acto de comercio, y de ahí surge el comercio profesional del dinero. Y cuando venimos hasta aquí, en el camino, vimos muchos comercios donde vendían dinero. Se llama prestatanda, prestahorro, dinero en minutos, MoneyGram, Carrefour Cash, Nacional Monte de Piedad, ¿sí? Y desde luego los bancos. Y el comerciante profesional del dinero, pues es el banquero. Porque el dinero también es un producto y en determinado momento es el producto más apetecido por la sociedad. Tengo algo de valor, lo que quiero es realizarlo en dinero. Tengo una idea de negocio, lo que quiero es materializarlo, necesito dinero, ¿sí? Y por 100 pesos voy a terminar pagando 110 o 130 o 150 o 200, y al cabo de los 15 años que dura mi crédito hipotecario voy a haber pagado 3 o 4 veces el costo fijado como precio de mi casa. Entonces parece un buen negocio. Y ahí entra lo que se conoce como la magia del crédito. Si ustedes pueden ver
tengo aquí 200 pesos. ¿Y saben de quién son? Son mis 200 pesos. Tengo un capital. Pero si quiere alguno de ustedes se lo presto. Y si se lo presto, por ejemplo, al señor juez Advento, por favor. Advento tiene 200 pesos. Pero yo no he dejado de tener 200 pesos. Ese es el fenómeno de la multiplicación de los peces, perdón, del dinero. ¿Sí? En donde el juez Advento tiene 200 pesos y yo tengo 200 pesos. Ahora, si Advento es un banco, pues entonces yo tengo mis 200 pesos como inversionista en una operación pasiva del banco. El banco tiene los 200 pesos y puede colocarlos con alguno de ustedes si le interesa. Y entonces transmite los mismos 200 pesos. Entonces el sujeto acreditado tiene 200 pesos y el banco tiene 200 pesos y yo tengo 200 pesos. Y entonces estamos hablando de 600 pesos de valor real puesto en circulación. Al invertir mi dinero no renuncio a mi titularidad. El banco adquiere una titularidad propia como operación pasiva y coloca en una operación activa. Y esa otra persona se convierte en deudor, pero a la vez tiene el efectivo, tiene la facultad de efectivizar sus ideales de producción o de consumo. También puedo usar mis 100 pesos y comer hoy, o pagar un hotel y dormir hoy. Puedo comprar un suéter y cubrirme del frío, pero eso es consumo. Y consumo es agotar la cosa. ¿Sí? Uno de los atributos de la personalidad es el jus abutendi, ¿no? Que se puede traducir como abuso, disposición final, agotamiento de la cosa. Voy a agotar mi té. Ya no hay más. Igual que podría vender un té. La diferencia es si lo trato como un bien de consumo o como un bien de capital. Y esa es la magia del crédito. La multiplicación de la capacidad económica sin que ninguno de los participantes pierda la titularidad. Aún el acreditado final, aún ese adquiere la titularidad del dinero. Tan es así que puede ponerlo a trabajar. Puede adquirir bienes o servicios como titular del dinero, aunque lo deba, aunque tenga que pagar al final del día tanto la reintegración de la suma y el interés. Así vamos de la banca al sistema financiero mundial. Y es que esto tiene reflejo en todos los países del mundo. Antes de 1982 hablábamos del sistema financiero mexicano, los bancos nacionales, muchos de ellos de hijos de españoles, en fin, Espinosa Iglesias, ¿verdad? Con la nacionalización se da un fenómeno en que se convierte en una actividad exclusiva del Estado, el servicio público de banca y crédito. Se reforma la Constitución, todas las historias que se derivan de ahí, y nos dura poco el gusto, porque en 94 Salinas reprivatiza la banca. La única diferencia es que antes los banqueros eran mexicanos y ahora todos son extranjeros. Y entonces hablamos de un sistema financiero mundial con organismos rectores como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco de Pagos Internacionales, a donde se fue ahora nuestro príncipe embajador financiero Carstens. ¿Sí? Que es el banco de los países. Porque los países también necesitan financiamiento, también tienen que conseguir
y materializar los fines que tienen encomendados en beneficios de la población. ¿Sí? Y desde luego existen, ustedes conocen los entes regulados, los entes no regulados, tienen sus leyes especiales, y el lado oscuro del crédito, el agio, la usura, personas sin escrúpulos que medran, que buscan beneficiarse al máximo. Dice Catón: a los católicos se nos enseñó a despreciar el mundo, a fijar toda nuestra esperanza en una patria divina, el cielo. Se nos enseñó también a despreciar los bienes terrenales, sobre todo el dinero, pues según la doctrina son cosas del demonio. Esas enseñanzas, con ser tan espirituales y elevadas, no hicieron de nosotros gente de trabajo. ¿Quién quiere arar en un valle de lágrimas? La Reforma protestante dio a los hombres un nuevo sentido del mundo, del trabajo y de la dignidad de los frutos que el trabajo da. Mientras los pueblos germánicos y sajones que se afiliaron a la nueva concepción medraron y se enriquecieron, las naciones latinas siguieron en su esperanza de una recompensa sobrenatural. Reconozco que lo que digo es muy simplista, pero aún así creo que no hace ningún daño pensar que el bienestar en la tierra no está reñido con la prometida felicidad del cielo. Y de esa forma vemos que está el lado visible de la economía y el lado oscuro. Y en ese lado visible tenemos un parámetro de la normalidad financiera. Esto es los bancos que operan a plena luz del día, que ofrecen sus servicios mediante publicidad directa al consumidor, que publican sus tasas, que firman contratos escritos y aún en escrituras públicas. Esto es lo visible, pero existen los otros, los que no muestran nada de esto y operan como el escarabajo, por debajo de la superficie. El parámetro entonces de normalidad financiera son las tasas de interés. Sabemos, porque habitamos en este país, que una tasa de interés de crédito hipotecario, son tasas diferenciadas desde luego, oscila entre un 8 y un 14%, una tasa de coche, que finalmente también tiene la garantía de la cosa, del mueble, pues está entre un 12 y un 21%, una tasa de tarjeta de crédito que es consumo, que no hay garantía, que es un crédito quirografario, la firma, pues a lo mejor está entre un 28 y un 60%, y habría que pensar en esos límites externos, ¿verdad? Pero creo que son los parámetros de normalidad financiera. Lo verosímil, otro concepto de la filosofía, ¿qué cosa puede encontrar un reflejo real en la vida? ¿Sí? Y sabemos que esas son las tasas de interés, las normales. Bueno, pues se constituyen como parámetro de normalidad financiera, se representan como costo porcentual promedio, como tasa de interés interbancaria de equilibrio, como CETES, certificados de la tesorería, como la LIBOR, la London Interbank Ordinary Rate. Esos factores, instrumentos financieros, pues son los parámetros de normalidad financiera. Son a lo que acudimos como regla de algo que no puede ser regulado, ¿sí? Como el dato más consistente, más reiterado en un mercado dinámico y multívoco que opera simplemente bajo reglas de oferta y demanda, reglas de mercado, reglas de renta, ¿sí? Y además tienen un reconocimiento en la ley porque son sujetos regulados. Entonces, el sistema al servicio de los bancos, otra forma es decirlo, el sistema jurídico al servicio de la civilización.
y la vigilancia de organismos como el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo cual no tiene el agio. ¿Sí? Distinguimos entre un interés ordinario, que es una tasa de retorno, se tiene derecho a ella porque se prestó el dinero. ¿Sí? En cambio, existe la moratoria, se tiene derecho a ella porque no se cumplió el contrato. En este caso, la Corte en 2001 sustentó una jurisprudencia que decía, que dice actualmente, que el interés ordinario y el moratorio coexisten y pueden devengarse simultáneamente. Pero entonces hay que imponerles límites, porque tenemos casos en que un interés ordinario se duplica, se triplica o se cuadruplica tratándose del interés moratorio, y entonces excede parámetros límite de los que también tenemos que estar muy atentos como jueces. Tenemos que ese interés moratorio tiene distintas modalidades, se le entiende como compensatorio, como sancionatorio, como resarcitorio y finalmente, y en principio, disuasorio del incumplimiento, porque si incumplo me va peor. Entonces procuraré como deudor ser fiel a mi compromiso, honrar mi deuda, pagar el crédito y el premio. Pero si no lo hiciere, entonces me haré acreedor, más bien me haré deudor de un segundo golpe, que es la tasa de interés moratorio, que va a agravar mi situación. Por eso yo debería de pedirle a Dios que me libre de todo mal y de caer en mora, porque entonces definitivamente seré destruido. Ustedes saben que hay accesorios de estas figuras, los seguros, las penas, las comisiones, comisión por apertura, comisión de administración, comisión por pago anticipado, comisión por cobranza y todas las otras que a ustedes se les ocurran. Por eso no me gusta el CAT, porque el CAT no es una referencia de la tasa de interés, sino que involucra todos estos factores externos que cada uno debe ser objeto de contratación especial. Entonces, si mi contrato no contempla estas figuras, pues no me pueden cobrar después conforme a una tasa de CAT que sí incluye todos estos accesorios. Esta es la jurisprudencia 57 de 2016. Mis amigos van a hablar algo de eso, ¿sí? Cuando la Corte estudia estos asuntos de la usura, del anatocismo, ustedes saben que en psicología el primer punto es la negación. Yo no estoy enfermo, no soy vicioso, cuando quiera lo dejo, toda mi vida he tomado y no se me ha hecho vicio. Entonces el primer paso es la aceptación. Primero viene la negación, ya después la aceptación y después las formas de solución, ¿no? Érase que era diciembre del 94, Ejército Zapatista, planes de reelección, el asesinato de Colosio y de Francisco Ruiz Massieu, Aburto, la desaparición de la Corte, la reforma constitucional y el error de diciembre, que nos dijeron que todo lo que habíamos vivido era una ilusión, que si yo tenía un coche nuevo era una ilusión y que si había comprado departamento 3 meses antes
era una ilusión. Y yo era un joven secretario, y mi esposa era secretaria, y habíamos comprado el coche nuevo y el departamento, y teníamos un crédito hipotecario al 18%, y nos alcanzaba con nuestro sueldo. Y me dijeron que eso era una ilusión. Y por tanto había que pagar intereses que se fueron en los siguientes meses hasta el 140% mensual. Y eso ya no me alcanzaba el dinero, ya no se alcanzaba. Y después el ministro Góngora, mi jefe, da una conferencia que dice: ¿es aplicable la teoría de la imprevisión a los contratos de crédito? Y dice: no. ¿Por qué? Por la crisis económica. Si somos generaciones que desde que nacimos hemos vivido en crisis, entonces la crisis recurrente es la normalidad de nuestras generaciones. Eso no es una verdadera crisis. Crisis será cuando la economía realmente sea estable. Hoy el litro de gasolina cuesta 20 pesos, el dólar cuesta 20 pesos. Entonces, hay una normalidad. ¿Sí? Y surgen criterios contradictorios entre los tribunales, se genera una gran contradicción de tesis, la más grande que ha habido en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y de los plenos circuito. Es la jurisprudencia 31 de 98. Y se le plantea el problema del anatocismo a la Corte. Y la Corte dice: no lo veo. Y le ponen el corrector de Google, de Word, a la Constitución, y no encuentran la palabra anatocismo. Y lo dice la tesis: anatocismo, dicho vocablo no se encuentra en el sistema jurídico mexicano. Pero ya vimos que sí lo prohíbe el 21.3 de la Convención Americana. Y fíjense ustedes, desde 98 hasta 2014, que es la primera jurisprudencia de la Corte sobre usura, pagaré usura, pues son 17 años en donde hubo muchos muertos. Pero ahora la Corte reconoció el fenómeno de la usura con dos elementos: el elemento subjetivo y el objetivo. El objetivo es la tasa que se pacta, la calidad del crédito, ¿verdad? O debería decir yo el destino del crédito, si tiene garantía hipotecaria o garantía prendaria, o es un fideicomiso en garantía. Mi empresa puede servir como garantía a múltiples acreedores, ¿sí? O si es sin garantía. Entonces, los riesgos que asume el acreedor. También nos dijo la Corte en ese tiempo que la falta de estudios de viabilidad económica eran imputables al banco, pero pues eran en perjuicio del banco, porque finalmente era el que no iba a poder cobrar. Y pues se les olvida que la persona, el sujeto, el ciudadano también necesita protección frente a riesgos, ¿no? Me llama la atención la publicidad de los bancos en México que dice: no lo piense más, tómalo ahora, vacaciones, la fiesta de 15 años, lo que se te ocurra. Porque claro, con una ley de hierro de los salarios, pues desde luego con mi puro ingreso no me va a alcanzar, necesito el crédito para poder complementar y para hacer algo diferente por una vez en mi vida, aunque de por vida quede condenado a pagar los intereses. En Chile, por ejemplo, yo creo que hay más intervencionismo estatal. Es el único país en el que he visto que dice: ¿de veras lo necesitas? ¿Puede esperar? Y así lo anuncian los bancos, pero pues eso es normatividad y política de crédito. Claro, Chile salió de una dictadura de 20 años, ¿no? En Chile la gente es muy ordenada, las ciudades son muy limpias. Pues claro, acaban de salir de una dictadura de 20 años. Igual que el Japón que conocemos después de la guerra. ¿Sí? Aquí hemos tenido mucho tiempo de liberalidad. Quizás necesitemos un poco de mano dura.
para regresar el péndulo. Y el otro elemento es el elemento subjetivo. Así lo dijo la primera jurisprudencia sobre usura de la Corte. Y ese subjetivismo tiene que ver con las características de la persona, tiene que ver con los elementos de la lesión. ¿Se acuerdan ustedes que lo dijo la Corte? Y la lesión, ¿qué es lo que lesiona? Pues lesiona la dignidad. Así que si soy sumamente ignorante, notoriamente inexperto y extremadamente miserable, me reducen la tasa de interés. Pero claro, después de aguantarme toda esa cubetada de improperios, pues la verdad no es una buena oferta el que me vaya a ganar yo unos puntos porcentuales de menos, ¿no? ¿Dónde está la dignidad ahí? Afortunadamente la Corte corrigió, vino la segunda generación de la jurisprudencia y ya solamente se ubica en el elemento objetivo. Los parámetros de normalidad financiera tienen que ver los instrumentos financieros. Sugiere el CAT, dice u otro, y yo siempre me quedo con ese último renglón de u otro. Hay un sector aparte en el crédito que es el sector social. En el artículo 123, en los dos apartados, viene un concepto jurídico constitucional que dice crédito barato y suficiente. Así como se habla de un salario digno, que no es el mínimo, desde luego, pues también se habla de un crédito barato y suficiente. Hay sociedades nacionales de crédito que son banca de desarrollo y hay organismos de crédito para el sector social como el Infonavit, el Fobiste, el Infonacot, y ahí es donde veo que se empieza a resquebrajar el sistema. Porque la Constitución dice crédito barato y suficiente, pero en la ley reformada de este Infonacot, no sé qué artículo es, creo que es el 6, dice, el instituto proporcionará a los trabajadores crédito en las mejores condiciones del mercado. Y decimos, bueno, si son las mejores, bueno, pero del mercado, entonces el Infonacot también es comerciante. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con el crédito privado? ¿Y dónde quedó el concepto constitucional que no se ha reformado del crédito barato y suficiente? Y tenemos la tesis correspondiente. Tiene que ver con el intervencionismo estatal, que se da en menor grado, mayor grado, en distintas etapas. Se critica que no se deja operar las reglas del mercado en un estado intervencionista, en un estado regulador. Y dicen, si quieres darle de comer un día a un hombre o mujer, regálale un pez. Si quieres darle de comer el resto de su vida, enséñale a pescar. Y entonces eso involucra que el intervencionismo no es malo por sí. Lo malo es el clientelismo. Si se apoya desde los órganos estatales con crédito regulado en casos de emergencia como esto de los terremotos, ¿verdad?, con sujetos identificados, con objetos que son evidentes, que sea con un intervencionismo limitado a un tiempo de recuperación, entonces está bien y es necesario. Lo malo es cuando al sujeto en desgracia se le administra el estado de desgracia y se le mantiene en ese estado de postración permanente, como cliente permanente de los sistemas de beneficencia. Y sabemos que toda forma de beneficencia acaba siempre destruyendo la iniciativa personal. Por tanto, si va a haber la intervención, tiene que ser, como dicen los gringos, quirúrgica y desaparecer después. ¿Sí? Laissez-faire, laissez-passer, qui le monde va de lui-même. Así decía Vicente Gorné.
en su tesis que tiene que ver con el liberalismo económico. También Platón distinguió las características del comerciante y por extensión del comerciante de dinero. Él decía, el comerciante se rige por el vientre representa el hambre, la voracidad, el querer siempre más, y hay que enseñarle una virtud, la moderación. Y dentro de un Estado, ¿quién puede moderar al comerciante voraz? Pues el Poder Judicial. Así que, señores jueces, si deciden aceptarla, esa es su misión. ¿Sí? En estos tiempos de humanismo y altruismo, me gusta mucho una novela de un autor gringo. Muchas gracias. No me voy a cobrar. Cortamos intereses a las 12:40. Orson Scott Card, una novela de 85, y tiene una frase: justo cuando miro a mi enemigo vencido, tengo piedad de él. A partir de esa idea, tenemos implícita la necesidad de moderación. ¿Hasta dónde es lícito generar riqueza? ¿Hasta dónde se debe limitar para evitar que de la riqueza llegue a la destrucción? Y eso creo que es lo que pasa en la actualidad. En el Tribunal Tercero Civil, ya después de que se nos fue Benito, que dijo ya no aguanto más, sustentamos dos tesis. Se llama Mora Productiva, conceptualización de esa modalidad de usura en el pacto de los intereses moratorios, y otra se llama Mora Productiva, el principio de proporcionalidad. Para evitarla debe adecuarse a las circunstancias del caso como un límite máximo y reducir prudencialmente los intereses usurarios. Conscientes de que la usura tiene 1000 formas y tenemos que ir distinguiendo una a una y tratar de moderar ese abuso. Permítanme un ejemplo. Cuando tengo a mi enemigo vencido es porque ya tengo una sentencia condenatoria. Si es un crédito hipotecario, ya sé que a veces los abogados no logran embargar bienes, pero los hipotecarios son los más seguros, ¿no? Hay garantía, un inmueble, y está afecto primordialmente al pago de ese crédito, entonces pues ya tengo todos los elementos. Tengo a mi enemigo vencido. Si el crédito es por 500,000 pesos y la garantía es una casa de 2 millones de pesos, lo lógico es que ejecute, se venda la casa en los 2 millones, se le pague los 500,000 al acreedor y se le dé su cambio al deudor, 1,5 millones. Pero sí tengo a mi enemigo vencido. ¿Por qué no esperar? Hay plazos de prescripción hasta de 10 años. Entonces los 500,000 pesos con intereses ordinarios más moratorios, porque coexisten y pueden devengarse simultáneamente, implica que los 500 en 2 años son 700 y en 4 años son 1,100,000 y en 8 años son 2 millones de pesos. Ejecuto, me adjudico la casa de 2 millones y no hay cambio. Y aquí entra el principio dispositivo. Como juez no me muevo si no me lo piden las partes. Y la pregunta, ¿sigue vigente el principio dispositivo si la Constitución nos exige la oficiosidad? Y sigue vigente el principio dispositivo cuando, como juez, estoy más consciente de las necesidades de la población. Cuando, como juez, en ocasiones soy deudor, en otras ocasiones soy acreedor.
pero tengo la capacidad de obrar porque tengo el poder judicial de la Federación. Y entonces, ¿qué no vale más la proactividad del funcionario en el sentido de ese deber final del debido proceso, que es materializar la sentencia? Que lo que está escrito en el papel como condena se represente materialmente y financieramente en la recuperación de un crédito y tener piedad del vencido. No permitir que por un letargo, por ignorancia, prolongue su estado de mora más allá de lo necesario, o que no hay un concepto de continuidad entre sentencia y ejecución, que no la Corte permite que también los deudores liquiden sus deudas, y por qué no el juez. Si una primera regla en la ley es emitir sentencias en donde se establezca el monto líquido del capital y también de los intereses. Y ese 364 del Código de Comercio, si el pago se hace, se entenderá primero a los intereses, pero le falta un calificativo, a los intereses líquidos. De otra forma va el capital, para evitar la carrera de la rata, para que no se sigan generando nuevos intereses. ¿Sí? Y eso lo podemos hacer sin mayor esfuerzo. La mora productiva tiende a esa materialidad y se sustenta, ya ven que nosotros no necesitamos ley expresa. Tenemos ese tercer párrafo del 14 constitucional que nos permite usar como ley toda regla lógica, aún los principios generales del derecho. Decía el Código Civil de 1870, la cláusula penal no puede exceder ni en valor ni en cuantía la obligación principal. El objeto de la pena es indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios que se le sigan de la falta de cumplimiento de la obligación, el cual se consigue dándole por tasa, y yo diría tasa moratoria, el mismo valor o interés de la obligación principal, o sea, de la ordinaria. Segunda, si la pena puede exceder del interés de la obligación principal, se halaga con un incentivo muy poderoso al acreedor para que ponga obstáculos al cumplimiento, o cuando menos, para ser moroso en exigirlo, pues en uno y en otros casos puede obtener no solo una indemnización justa, sino también una ganancia considerable. Con eso estamos poniendo nuevamente sobre la mesa ese valor platónico de la moderación al comerciante, de limitar la voracidad y de conseguir, en la medida de lo posible, un equilibrio entre los intereses de deudor y acreedor, y conseguir de esa forma el postulado de nuestro actual 17 constitucional, que nos obliga a privilegiar de fondo y en principio, y yo diría de inmediato, la solución de fondo del conflicto al margen de cuestiones formales. Solo me queda despedirme con la frase de Estela, la hija de Jacinta, en la ceremonia de disculpa pública del Estado mexicano. Vamos a seguir haciendo esto hasta que la dignidad humana se nos haga costumbre.